Boas tardes. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, amigos todos, teniendo en cuenta un principio que dice nada sucede por casualidad, con el Museo de Vedra ha sucedido lo mismo. Un domingo, hace unos años, José Manuel Canaval, casado en casa de Carbia, a la salida de misa se dirige a los miembros de la asociación de vecinos, allí presentes en estos términos. Na casa temos un grupo electrógeno e uns cachos de campán. Tedes que buscarlle sitio que necesito arreglar o local e estorban. Así nace realmente a idea do museo etnográfico de Vedra. O resto da historia xo tedes no tríptico que vos entregaron a entrada. Para ver colmada esta realidad foi necesaria a colaboración de todos vos. Por todo elo, quero darvos as máis expresivas gracias pola vosa colaboración e apoio, e dunha maneira especial, en primeiro lugar, ao Concello de Vedra, presidido por don Odón Covas, pola construción das magníficas instalacións que albergan este museo. Así como o arquitecto don Fermín Blanco, autor e director do proxecto. En segundo lugar, al excelentísimo señor presidente da Diputación de La Coruña, don Salvador Fernández Moreda, por súa asistencia a este acto, e a la futura colaboración que estamos seguros nos va a prestar tanto en la terminación de este museo, dotarlo de medidas de seguridad inmobiliario, como en la construcción de un velatorio que vamos a iniciar justo al lado del cementerio. Estamos a punto de iniciar la construcción de un velatorio, por lo cual solicitamos vuestra ayuda, señor presidente. En tercer lugar, a todos los miembros de la asociación de vecinos, tanto a los actuales como a los anteriores, iniciadores del proyecto. En cuarto lugar, a nuestro párroco, don Armindo Iglesias, por su colaboración y cesión de los objetos de arte sacro que se ven aquí en el museo. Quinto, a las empresas de la parroquia que han patrocinado la cartelería. Estas figuran todas en el trío que se nos entregó. Sexto, al director del CPI de Vedra, don José Viaño, quien ha aceptado amablemente la invitación que le dirigimos, al dirigirnos estas palabras y, lo que es más importante, su compromiso de implicar a los niños en este proyecto. Séptimo, quiero agradecer muy especialmente la colaboración de un vecino y miembro de la asociación, don Manuel Vilas, sin cuya entrega y dedicación esta variada muestra no sería posible. Finalmente, daros las gracias a todos vosotros, vecinos y amigos, por toda vuestra colaboración y asistencia, y añadir un ruego a todos mis vecinos. Hemos puesto la primera piedra. El rematar el edificio es cosa de todos. Para ello, pido vuestra colaboración y el ruego de que impliquéis a vuestros hijos en este proyecto. Muchas gracias.